Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del programa La historia que quiero vivir, que hoy estamos transmitiendo de manera grabada a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben, en algunas ciudades del país donde nos permiten llegar la competencia feroz que tenemos con los automóviles, pero por supuesto aquí en la capital de la República Mexicana, y también llegamos a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el país y a todo el mundo donde haya internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Hoy es un programa grabado por ser sábado de gloria y pues son de asueto y son vacaciones y ni modo, no queda otra más que hacerlo de esta suerte, porque en estación pues todo el mundo está efectivamente gozando de unos merecidos días de descanso, pero además debo decirles que también es un día que hasta el propio Benito Juárez reconoció como de asueto. Cuando expidió las leyes de reforma en el año de 1859, una de ellas precisamente tenía que ver con el establecimiento de lo que podría ser considerado hoy en día como el calendario oficial de actividades del Estado mexicano. Y don Benito Juárez reconoció que serían días de asueto los días de fiesta de lo que él llamó la Semana Mayor. Es decir, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, como está expresamente explicado en esta misma ley. Así que no estamos fallando, estamos cumpliendo con don Benito, que hoy nos dio el día de asueto, y por eso me sorprende que inicien las campañas presidenciales precisamente en estos días, cuando Juárez había dicho que eran días de guardar, días de disfrutar, días de descansar, y pues los candidatos se lanzan a las campañas en estos días que, repito, el propio presidente Benito Juárez reconoció como de asueto. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer un recuerdo del pasado, porque ¿cómo se vivía la Semana Santa, digámoslo así, precisamente en los días de Benito Juárez? Hoy quizás ya se perdieron para muchas personas las costumbres de antaño, cuando estos días eran, pues, días muy especiales. No me voy a meter a la cuestión religiosa, lo quiero aclarar. Voy únicamente a referirme y a narrar y a platicar con ustedes cómo era la vida social de entonces, con lo que acontecía cada uno de estos días de la Semana Mayor. La cuestión religiosa, pues ya la conocemos los que somos creyentes, y sin embargo quiero más bien participar lo que hacía la gente en general, porque hoy en día son días de vacaciones y la gran mayoría aprovecha para descansar, muchísimos para salir de viaje, ya sea al propio país o inclusive al extranjero, para ir a las playas, para ir, como dicen los chavos, al reventón, para ir a disfrutar con la familia, con los amigos, con la pareja. Y aquellos días quedaron ya remotos. Claro, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. El turismo en México es una cosa realmente muy reciente. Yo creo que debe haberse iniciado en forma ya aceleradamente masiva a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, digámoslo así, de los años 40 o 50 del siglo XX. Porque antes la gente no viajaba, antes la gente paseaba muy poco, no había en realidad motivo para ir a hacer un viaje más que por los negocios, por trabajo, por el exilio cuando eran desterrados algunos personajes como los políticos, o bien cuando las personas muy pero muy ricas podían darse el lujo de salir de su casa de la Ciudad de México o de Guadalajara e irse a sus haciendas y ya en el exceso hacer un viaje a los Estados Unidos o a Europa, viajes que además como se hacían por mar, con barco, pues dilataban varios meses en regresar porque preferían una estancia larga en aquellos países antes de volver a México. No había el concepto moderno de casi que en 2 o 3 días puede uno ir a Europa y regresar. No, esto no existía antes. Y repito, la gente tenía poco pretexto para viajar, a no ser
que sus obligaciones se lo impusieran, o alguno que otro traslado por negocios, los soldados por ejemplo, los militares, pero por lo demás la gente no viajaba. Vámonos primero al carnaval. El carnaval, que como todos sabemos se celebra el fin de semana anterior al miércoles de ceniza, era una festividad que tenía un gran entusiasmo en el México colonial y en la primera mitad del siglo XIX. Era una fiesta que de alguna manera trataba de imitar las bacanales romanas, que es finalmente el antecedente de esta ya muy catolizada celebración del carnaval, que se acostumbró y se acostumbra todavía en muchas ciudades de Europa. Bueno, también llegó a México, exactamente igual como hemos visto en las películas, en los que la gente pues se disfraza, se coloca antifaces, se coloca máscaras y se baila, se danza. Todo esto en los días previos al miércoles de ceniza. Particularmente quiero platicarles una anécdota muy curiosa porque en el martes de carnaval, ya la víspera de que sonaran las campanadas que anunciaban a las 12 de la noche el arribo del miércoles de ceniza, en Veracruz, en el año 1803, ocurrió un suceso muy curioso. Estaban bailando mucha gente al son pues de estas músicas fandangos mexicanos, y había un jarabe con esta pieza, esta particularidad musical, que le llamaban el jarabe gatuno, que se bailaba maullando y con arrumacos y empujones y tocamientos de las parejas, y era un baile que estaba muy mal visto. Sucedió que en Veracruz justamente estaban bailando las personas precisamente a poco que diera el toque de las campanas, y los agentes de la Inquisición ya estaban atentos para ver quiénes seguirían bailando después de las campanadas, porque eso ya era para entonces un delito de fe. Y resultó ser que la mamá de don Antonio López de Santana, estaba bailando con algún personaje que no era su marido, con estos arrobamientos y tocamientos del jarabe gatuno, y no se fijaron que sonaron las campanadas, no las escucharon, siguieron bailando, y la pobre señora fue a dar a la cárcel. Imagínense ustedes nada más, a la cárcel directito por andar bailando ya el miércoles de ceniza. Precisamente cuando llegaba el miércoles de ceniza, y ya durante el siglo XIX, pues es el inicio de la Cuaresma, y es una fecha muy muy importante. Primero, en época colonial hay que decir que el miércoles de ceniza se publicaba el famoso edicto inquisitorial, por medio del cual se advertía a todos los fieles que todos aquellos que se sintiesen en pecado fuesen a confesarse. Pero también se amonestaba a todos los fieles que si sabían de algún pecado grave, deberían denunciarlo. Esto pues era un momento muy terrible porque muchísima gente corría evidentemente en estos días de guardar, cuando iniciaba la Cuaresma, imagínense nada más, a confesar sus faltas y a acusar a los demás, Esto terminará pues ya con la independencia, cuando desaparezca el Tribunal de la Inquisición en México, pero el miércoles de ceniza pues es cuando comienza el ayuno, la abstinencia, y en México se acostumbró, por supuesto, no a hacer este ayuno ni esta abstinencia, sino referida únicamente a la carne animal, de puerco, de vaca, pero aparecieron los guisos maravillosos con pescados. Todo el mundo se daba vuelo, particularmente este miércoles y demás los viernes de toda la Cuaresma, para comer pescado en abundancia. También hay que decir, amigos y amigas, que pues estos días son verdaderamente interesantes. El primer domingo de la Cuaresma, es decir, pasados unos cuantos días del miércoles de ceniza, era llamado el Domingo de la Tentación, y era notable porque en los templos entraba mucha gente a confesarse, porque era el día que después de la Inquisición se dispuso que la gente que había cometido excesos durante el carnaval, y excesos no me refiero a los etílicos, me refiero a los excesos de orden sexual, pues corría a confesarse ese día, porque era el día en que podía perdonarse, en virtud de que se suponía que era el día en que el diablo había tentado a
Jesucristo. Esto pues ocurrió en los primeros días de la Cuaresma. Pero vámonos ahora hacia el final, al Viernes de Dolores. Un día muy importante, solamente por ser santo de las lolas para empezar, pero adicionalmente era un día durante el siglo XIX de gran expectación social. Se esperaba que llegara ese día. Es el día en el que todas las casas se colocaban altares a la Virgen de los Dolores para recordar a la Virgen María, por supuesto, que en ese momento está sufriendo por la pérdida de su hijo, pero en las casas, sean ricas, sean medianas, sean pobres, se acostumbraba recibir, hacer grandes ágapes, hacer lo que hoy llamarían en términos norteamericanos un open house, para que la gente los visitara. Esto ocurre los días Viernes de Dolores, que es día de todo un espectáculo social. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, en este segundo bloque de este programa La Historia que Quiero Vivir, que como ya lo informé en el anterior, hoy se trata de un programa grabado. Grabado porque estamos de vacaciones, son días de asueto, y pues en estos días de guardar, bueno, antes de guardar, hoy de disfrutar y vacacionar y reventarse, estamos haciendo un recuento de cómo eran los días de la Semana Santa allá en el siglo XIX. Comentaba yo hace un momento que, por supuesto, el día Viernes de Dolores era un día sumamente especial. Era el día de hacer visitas. Era el día de que se recibía en las casas a todo aquel que quisiera ir a ver a los amigos, a las familias, y las señoras de entonces, pues primero disponían un altar a la Virgen de los Dolores, muy hermoso, muy bonito, cada quien se esmeraba poniendo todo lo que se le ocurría y ponía, porque era el motivo religioso, entre comillas, para que la gente visitara a las familias, dizque para ver el altar. La verdad era otra. La verdad es que era pretexto para la sociabilización de las personas, y en las casas se esmeraban y casi se competía por lo que darían de comer en cada una de ellas. Como no es una comida formal en el sentido que la gente anda recorriendo casas, lo que se ofrece en cada una de ellas son pequeños bocadillos. La especialidad de muchas personas, y que presumían por ello y por lo tanto eran muy socorridas sus visitas, eran las empanadas de bacalao. Por supuesto, sazonadas con aguas de limón, de Jamaica, de chía. Porque eso sí, como son días religiosamente muy especiales, no se bebía nada de vino. Si acaso un pulquito de vez en cuando nada más, pero normalmente son las puras aguas frescas, repito, acompañadas de estas riquísimas empanadas de bacalao. Era el pretexto, repito, para visitar las casas, para recibir. Las casas para entonces se habían pintado, se habían arreglado, se había sacudido todo, se habían limpiado las alfombras, se había barrido las estancias y los patios, listos para recibir, decía yo, un open house al estilo moderno. Esto ocurría el día Viernes de Dolores. Por supuesto, se festejaba a las lolas, a las Dolores, que por supuesto siempre no solamente eran muchas, sino además también pues muy festejadas en este día. Llega el Domingo de Ramos, y el Domingo de Ramos es una fiesta muy especial. Fíjense, amigos, que desde la época colonial, gracias a la evangelización, los días de la Semana Santa se convirtieron en días de celebración para nuestros pueblos originarios. Y lo entendieron de una manera muy acendrada y muy enraizada en ellos, porque recuerden que finalmente el argumento último de la conquista, el que había hecho que los indígenas mexicanos de todas las etnias aceptaran, después de los combates de 1521, aceptaran en su mayor parte la fe católica, fue este argumento esencial por medio del cual los misioneros les hicieron ver que la nueva religión, la católica, sí exigía sacrificios, los ayunos, por ejemplo, la mortificación, pero el sacrificio mayor que exigían las antiguas religiones del México prehispánico
que era el sacrificio humano, este ya no se exigía en la religión católica. Ya no habría sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque ya el sacrificado había sido uno, Jesucristo, que había muerto por toda la humanidad, cuya efigie se mostraba en la cruz, y esta semana en la que precisamente se enaltecía el sacrificio mayor de Jesucristo, el último que había sido sacrificado para la humanidad, por el cual se habían terminado las religiones prehispánicas, era visto por los habitantes originarios de México como una semana de enorme celebración. Comenzaba en realidad para ellos desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Resurrección. Era una semana verdaderamente festiva. Festiva porque finalmente se trataba de darle paso al nuevo sacrificio de Jesucristo y dejar atrás lo que ellos, al momento de la conquista, los que sobrevivieron, todavía sentían en carne propia que les habían arrancado a su padre, a sus hermanos, a sus hijos, para sacrificarlos ante los dioses. Ahora ya todo eso había quedado atrás y la nueva religión, repito, no exigía un sacrificio humano porque Jesús ya lo había hecho desde hacía mucho tiempo. Por eso los pueblos originarios celebraban con gran entusiasmo, comenzando desde el Domingo de Ramos. Por supuesto, independientemente de la ceremonia religiosa, de la cual no entraré, como lo comenté en el bloque anterior, pues el gran festín era afuera del templo, donde se vendían las palmas que eran necesarias pues para ser primero bendecidas, después en la tarde ser colocadas en la casa y renovadas hasta el año anterior. La gente las ponía particularmente en las entradas, en las puertas, en los aguanes, en los patios, como una especie de buen augurio para la casa, para una manifestación de que la casa estaría protegida por una palma bendita. Pero la palma se utilizaba además también para la procesión. Durante toda la época colonial, las procesiones del Domingo de Ramos fueron verdaderamente importantes. Se hacían inclusive representando la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burrito, pues había quien hacía el mismo papel, como se acostumbra todavía hoy en día en Iztapalapa, por ejemplo, y pues la gente acurría con las palmas para, de alguna manera, hacer un acto de algarabía popular. Pero pasaba algo muy curioso. Mucha gente se disfrazaba de fariseos, otros se disfrazaban de romanos, simplemente se disfrazaban pues de los habitantes de la Judea del siglo I de nuestra era, grandes y chicos, Era todo un día de festín el Domingo de Ramos, al grado tal que ya entrada la República en 1833, el primer gobierno liberal que hubo en México, el presidente Gómez Farías, decidió prohibir esas procesiones y decidió además prohibir la vestimenta en Domingo de Ramos de todo el mundo como fariseos y romanos, hasta los niños y las niñas, porque decían que eso producía excesos muy notables. Seguramente después se emborrachaban. Esto acontecía pues el domingo de Ramos. Vámonos al miércoles santo, que es un día muy especial. El miércoles santo en la tarde, casi ya al oscurecer, se llevaba a cabo una ceremonia litúrgica en todos los templos. Era una misa, ya repito, al caer la tarde, cuando empezaba a oscurecerse el cielo, que tenía como finalidad el mostrar cómo la oscuridad envolvía la tierra en la víspera de la muerte de Jesucristo. A la gente le gustaba ir porque era seguramente impactante el ver cómo se iban apagando poco a poco, por órdenes del sacerdote, en cada iglesia, las velas y los cirios. Recuerden que no hay luz eléctrica. Todos los templos se iluminan con velas, con cirios, en grandes cantidades, y en las funciones vespertinas y nocturnas, pues aquello dicen que era una cosa proverbial. Inclusive fíjense que se cuenta que en el templo del Carmen, aquí en la Ciudad de México, fueron tan dados los novohispanos a crear efectos maravillosos de luz que en alguna ocasión recubrieron las paredes de todo el templo del Carmen con espejos, encendieron los cirios para que se viera aquello todavía más iluminado de noche. Bueno,
Esto ocurrió en el Templo del Carmen, pero este día, el miércoles santo, se llama el oficio de tinieblas, porque finalmente todas las velas, una a una, no importa la cantidad, se van apagando hasta quedar una sola, un solo cirio encendido en el altar. Aquello debe haber sido impresionante, por supuesto acompañado de un sermón dramático de los sacerdotes en los que seguramente anunciaba de manera espantosa las tinieblas que caerían sobre los que se portan mal, sobre los pecadores, para dar paso al día siguiente, ya al Jueves Santo. El Jueves Santo es un día verdaderamente especial. Para empezar, abría la celebración cantándose el Miserere Dei, que es un canto dramático, un canto basado en un salmo que tiene así como la potencia de indicar el dolor y el luto. Pero después, a partir de la mañana, la ciudad se volvía todo un lío. Fue tal el exceso de tráfico que había en la Ciudad de México en el año 1850 que de plano el gobierno de la ciudad tuvo que prohibir el tráfico de los vehículos y de los caballos, porque todo el mundo andaba en la calle. ¿Qué hacía todo el mundo en la calle? Pues visitando al sastre, a la costurera, a la zapatería, a la sombrerería, o bien los sastres, las costureras, los sombrereros y los zapateros andaban en la calle llevando sus mercancías a toda la casa, porque es el día, el Jueves Santo, el día de vestirse de gala, el día de la elegancia, el día de la distinción, en el que todo mundo, papá, mamá, hermanos, hijos, abuelitas, abuelos, los niños, todo el mundo sale a presumir su ropa nueva a la calle por la tarde. Volvemos enseguida. Y estamos aquí, amigas y amigos, para este tercer bloque del programa de la historia que quiero vivir de este Sábado Santo. Un programa grabado, como ya lo comenté, en virtud de que son vacaciones, son días de asueto, y estamos pues exactamente frente a un fenómeno social muy interesante en el siglo XIX. Estamos platicando hace un momento acerca ya del Jueves Santo. ¿Qué ocurría el Jueves Santo en el México decimonónico? Decía yo que es un día muy especial porque es el momento en el cual la ciudad se llena de gran algarabía. Es el momento en el cual también, como decía yo hace un rato, la gente enloquece toda la mañana porque se está preparando para las festividades vespertinas. Es el día de presumir, es el día de la vanidad, es el día de pasearse, de ostentar las prendas nuevas, la elegancia, es el día del encontrarse en la calle, es el día de los ligues, diríamos hoy en día, es el día en que se busca novio, se busca novia. Todo esto por eso, pues porque hay que estrenar ropa ese día. En la mañana, la Ciudad de México se volvía auténticamente una locura de tráfico, tanto que el gobierno tuvo que prohibir la circulación de carruajes tirados por caballos, de cabalgaduras, es decir, de jinetes montados, porque era tan grande la cantidad de personas que andaban en la calle, que aquello era francamente una locura. La gente iba a ver al sombrerero, al zapatero, a la costurera, al sastre, al camisero, o acudía a algunas tiendas departamentales, como por ejemplo, ya existía para entonces el puerto de Liverpool, o bien las personas acomodadas pues recibían en su casa igual al camisero, a la costurera, al sastre, al zapatero, al sombrerero, porque toda la familia tenía que estrenar ese día, verse elegantísimos todo el tiempo. Esto pues hacía que fuese muy relevante lo que acontecería en la tarde, independientemente del aspecto litúrgico religioso, al cual tengo que referirme por dos o tres cosas simpáticas que ocurrían ese día. En la tarde se celebraban ya los oficios divinos. En todos los templos, recuerden ustedes que se celebran estos oficios que tienen como característica dos muy importantes desde el punto de vista de lo anecdótico. Primero, es el día en que se lavan los pies. Es el día del lavatorio de los pies.
Déjenme platicarles que en el año de 1865 fue un Jueves Santo muy especial, porque a la Catedral Metropolitana asistió personalmente el emperador Maximiliano y la emperatriz Carlota. Para ese día se dispuso que el lavatorio de los pies lo harían con sus propias manos el emperador y la emperatriz. Para ello, les reclutaron a 12 pobres hombres y a 12 mujeres muy humildes también, para efecto que fueran ellos los que estarían sentados en fila frente al altar para que el emperador y la emperatriz les lavaran los pies. Y así aconteció. Maximiliano, seguido de un ayudante que le llevaba una bandeja, una jofaina con agua, iba personalmente y se inclinaba, se ponía de rodillas frente a cada pobre, enjuagaba uno de sus pies, se lo secaba con una toallita y después le daba una bolsita con monedas, y así sucesivamente con cada uno de los 12, mientras la emperatriz Carlota hacía lo propio. También se inclinaba, seguida por una dama de honor que le ayudaba con la bandeja de agua, lavaba un pie de una de las mujeres humildes, se lo secaba y después le daba una bolsita con monedas, y así aconteció a cada una de las 12, es decir, fue una ceremonia muy singular en la que el propio emperador, pues, y la emperatriz se dignaban en este alarde de humildad soberana a lavar los pies de los pobres. Era una costumbre muy peculiar, claro. Antes de eso, antes de Maximiliano, ningún presidente de la República lavó pies. Sí iban, sí asistían los presidentes a las ceremonias en catedral, en los oficios divinos. El último que lo hizo fue el general Félix Zuluaga. Miramón ya no tuvo tiempo, pero después, ya con las leyes de reforma expedidas por el presidente Benito Juárez, ya ningún presidente de la República lo volvería a hacer, porque la ley es tajante, la ley juarista vale la pena recordarla, y qué bueno que así la expidió, es absolutamente determinante y rotunda, la separación total del Estado con la Iglesia. Por lo tanto, ya ningún presidente de la República volvió a asistir a este suceso. Déjenme platicar un par de anécdotas más del Jueves Santo, que es un día muy importante en la historia de México, adicionalmente por la liturgia. Fíjense, por ejemplo, en 1851-52 el presidente de la República era el general Mariano Arista, que era muy devoto, muy católico. Ya le gustaba asistir a estas festividades y al oficio divino de Jueves Santo. Y para halagar al presidente de la República, el arzobispo Lázaro de la Garza, pues decidió que para culminar la costumbre que ustedes recuerdan, los que son católicos, de que en Jueves Santo se deposita la Eucaristía en el sagrario y se le echa la llave para simbolizar la prisión de Jesús. Bueno, la llave del sagrario, en donde se encerró las hostias consagradas, se le entregaban al presidente de la República en una cadenita, y el presidente Arista, que era tan devoto, se la colgaba al cuello y andaba con la llavecita colgada el resto del jueves, todo el viernes, y le entregaba ya el sábado de gloria, para que se abriera de nueva cuenta el sagrario y pudiese salir ya la Eucaristía. Esto pues lo hacía el presidente Mariano Arista. Y otro suceso más antes de entrar a la parte social. Fíjense que también en el Jueves Santo de 1850, el mismo día que ya comentaba hace un rato en el bloque anterior que el gobierno de la República había prohibido el tráfico de carruajes y cabalgaduras, por la tarde, en un hotel, quizás el más afamado de la Ciudad de México, que se llamaba el Hotel de la Gran Sociedad, que está exactamente en la esquina de Isabela Católica con 16 de septiembre. Hoy es la Casa Boker, para que lo identifiquen, sin que sea comercial tampoco. Bueno, allí se hospedaba un personaje político muy importante de nombre Juan de Dios Cañedo, ya un hombre mayor, que estaba reposando, había venido de Guadalajara, se había instalado por razones de su trabajo como diputado en el Hotel de la Gran Sociedad, y mientras todo el mundo se fue a las festividades de la tarde, que ahorita platicaré, él decidió quedarse en su cuarto cuando unos malvivientes se dieron cuenta, se percataron de que estaba solo y decidieron, pensando que como diputado era muy rico, eran otros tiempos por supuesto, los diputados no eran tan ricos, seguramente tendría gran cantidad de dinero. Estaba don Juan de Dios Cañedo leyendo frente a la ventana, sentado en un sofá,
Cuando entraron los asaltantes, él se sobresaltó, quiso oponer resistencia, le dijeron que iban por el dinero, les dijo que no tenían ningún dinero, y estos hombres malvados lo acuchillaron. Literalmente lo llenaron de puñaladas, lo cosieron, lo mataron, se escaparon, fueron capturados y al año siguiente también, en Jueves Santo, víspera, más bien el mismo día del crimen, un aniversario del crimen, fueron colgados los criminales exactamente en la misma ventana hacia la calle del Hotel de la Gran Sociedad, allí sobre el 16 de septiembre. Esto aconteció, repito, un Jueves Santo. Pero déjenme mirar lo importante. El Jueves Santo es la visita de las 7 casas. Ustedes recuerdan que católicamente ese día se conmemora en todos los templos la prisión de Jesús, y entonces en cada una de las iglesias se levanta lo que se llama un monumento, en donde está precisamente el sagrario cerrado con llave, que en el caso de catedral la tenía el presidente de la República, y la gente pues acostumbraba a recorrer 7 iglesias. Era un pretexto maravilloso, porque es cuando todo el mundo sale a la calle vestido con las mejores galas, paseándose, presumiendo, y sobre todo la parte que corresponde a la Alameda, las iglesias que estaban a su alrededor, son las más visitadas, porque la Alameda era precisamente el pretexto para pasearse, las mujeres en un sentido, los hombres en otro. Se visitaba, por ejemplo, la iglesia de Corpus Christi, ahí sobre Avenida Juárez. Luego se visitaba la iglesia de San Diego, también aún bordando la Alameda, hoy en la calle Doctor Mora, hoy es una pinacoteca. También se visitaban las 2 iglesias que están frente a frente sobre la Avenida Hidalgo, la Santa Veracruz y San Juan de Dios. Se visitaba también el templo de Santa Clara, estaba a media cuadra el templo de San Francisco. Es decir, podía hacerse un gran y amplio recorrido aprovechando la Alameda, que era, repito, el momento, el paseo ideal para ostentar la ropa nueva, todas las familias elegantísimas, los hombres circulando en un sentido, las mujeres circulando en el otro, y por supuesto los jóvenes y las jóvenes echándose el ojo, captando, viendo, mirando, tratando de ver a quién podrían después, por supuesto, frecuentar con el objeto matrimonial. También había los que se llamaban los lagartijos, los pisaverdes, es decir, los chavos que estaban nada más a la expectativa de ligar. Lo hacían, por supuesto, también para otros fines más aviesos, porque siempre había también señoritas ya no tan recatadas ni pudorosas que lo permitían. Pero de esto, amigos y amigas, vamos a platicar en un momento más. Estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque del día de hoy del programa La Historia que Quiero Vivir, correspondiente a este Sábado Santo de 2018, en un programa grabado, como ya lo comenté, por las razones obvias del asueto vacacional, pero yo estoy en mi casa. Sin embargo, no quise dejar de transmitirlo. Recuerden ustedes, amigas y amigos, que este programa lo pueden escuchar nuevamente a través de algunas aplicaciones como iVoox, que me han dicho, porque ya Radio Fórmula ha decidido no tener este tipo de servicio de podcast, pero también pueden volverlo a escuchar inmediatamente después del programa que se transmite el sábado a las 4 de la tarde a través de mi página de Facebook, Villalpando la Historia, o bien en mi canal de YouTube, José Manuel Villalpando, en donde lo colocaré como lo hago cada sábado. También quiero agradecer a las personas que se han tomado la molestia de escribirme al Facebook Villalpando la Historia, o bien al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com, y en cuanto tenga la oportunidad responderé sus amables comentarios. Muchas gracias. No quiero dejar terminar el Jueves Santo sin narrarles un episodio tragicómico que sucedió exactamente en el año de 1857. Estaban ya peleados la Iglesia y el Estado, porque el 5 de febrero anterior se había promulgado y jurado la Constitución del 57, y la Iglesia había declarado herejes y excomulgados a todos aquellos que juraran la Constitución. El presidente Comonfort, que era en ese momento quien estaba a cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, decidió, cuando recibió la invitación del arzobispo de asistir al oficio de Jueves Santo a catedral, decidió no ir. Estaba excomulgado, ¿no? Entonces prefirió no ir. Y nombró que fuera en su representación un joven exaltado radical anticlerical de nombre Juan José Vaz, que era el gobernador del Distrito Federal, quien quiso presentarse
no lo dejaron entrar en catedral, regresó por la fuerza pública montada, por la policía montada, y él mismo a caballo arremetió contra todos los que estaban ahí que impedían su paso en el atrio catedral, se metió hasta el templo a caballo, hizo una escandalera tremenda, zarandeó curas, zarandeó a la gente, las monjas también, se hizo un lío tremendo, salió de ahí, y esta batalla cómica, en realidad, fue inmortalizada por la prensa conservadora, que hasta hicieron unos versitos chuscos al respecto, y quedó con el nombre de la Batalla del Jueves Santo, en la que se dijo: ¿quién es Ignacio Comonfort? El rey. ¿Quién es Juan José Vaz? El delfín. En esta ciudad donde no impera la ley, porque nada tiene aquí un buen fin. Esto fue la batalla del Jueves Santo de 1857. Pero pasemos al Viernes Santo. Es el día que se acostumbra, pues, la procesión, que hasta el día de hoy sigue representándose, por ejemplo, en Ixtapalapa y varios otros lugares circunvecinos de la Ciudad de México y en muchas partes del país. Esta procesión tiene un origen antiquísimo, colonial, en el que se llevaba a cabo con los personajes en perfecto disfraz para ocupar los puestos fundamentales de Jesús, de la Dolorosa, de la Verónica, de Simón Cirineo, de los romanos, de los centuriones, de los fariseos. Esto se ha acostumbrado en México desde la época colonial. Y así se hacía también en el siglo XIX. La procesión pues era algo verdaderamente importante, porque pues todo el mundo asistía a ella a observarla, y en algunos lugares como en la Ciudad de México, y como todavía sigue haciéndose en provincia, yo recuerdo en Querétaro, en San Luis Potosí por lo menos, que las he presenciado, esta procesión era además en silencio. Se llevaba también en andas, cada templo y cada cofradía y cada iglesia lleva al santo patrón del lugar, y lo llevan por la calle. Lo llevan por la calle pausadamente, con las personas disfrazadas con estos trajes con cucuruchos en la cabeza. Y además también, bueno, pues es un motivo de especial recogimiento. Había un silencio sepulcral en toda la ciudad. Al mismo tiempo se representaba la pasión y la muerte y la crucifixión de Jesucristo. Y era un día pues verdaderamente excepcional. La única actividad comercial que había ese día, y esto es bien interesante, es que por la tarde, una vez terminadas a las 3 de la tarde las procesiones y las representaciones, la gente acostumbraba a comprar judas, estos muñequitos de cartón que serían quemados esa misma noche, porque recuerdan la traición de Judas y que así mismo se colgó. Bueno, para la tarde-noche los judas se queman. Por toda la ciudad se les ponen cohetes, se les ponen fuegos de artificio y se sirven de ellos para hacer fuego, quemándolos por toda la ciudad, haciendo pues un espectáculo de luces muy muy interesante. Ese Viernes Santo de 1850, también quiero detenerme un poco ahí, cuando habían terminado ya las procesiones, cuando la ciudad estaba absolutamente en silencio, cuando la gente que andaba en la calle únicamente compraba judas y se iban a sus casas porque la quema es hasta la noche, de pronto soltó una ventisca muy muy fuerte, inusitada por completo como no se acostumbraba en México, y en algún lugar, en algún taller, en el llamado Callejón del Sapo, que está ahí por las calles de Ayuntamiento e Independencia, por esa parte de allí, una vela se cayó, encendió un hato de papeles, se comunicó a una casa, esta casa se incendió, y junto había una carrocería, una fábrica de coches. En aquel tiempo los coches no eran de marca, se fabricaban especialmente, y había tanta madera allí que se provocó un voraz incendio. Fue un incendio verdaderamente catastrófico que abarcó varias manzanas de la Ciudad de México. Decían que había sido el castigo divino por el asesinato del día anterior del diputado Juan de Dios Cañedo, que ya comenté, pero en realidad había sido un accidente, y todo el mundo pues estaba verdaderamente sobrecogido de pánico ese Viernes Santo de 1850, porque la gente pensaba que era un castigo divino, o quizás el presagio a males mayores, como por casualidad sucedió. Para mayo y junio de ese mismo año de 1850,
cayó sobre la Ciudad de México una terrible y tremenda epidemia de cólera morbo, con una mortandad muy grande. Entre ellos se murió, por ejemplo, el famoso político y jurista Mariano Otero, y la gente pensaba que era el castigo por los pecados de los mexicanos. México había sido ya sumamente castigado. Pensaban que también por todas nuestras blasfemias y herejías y demás actitudes poco virtuosas, México había sido castigado en 1847 con la pérdida de la mitad de su territorio en la guerra contra los Estados Unidos, y ahora México volvió a ser castigado de una manera ya más directa en la gente con esta epidemia tremenda de cólera morbo. Al día siguiente, el sábado de gloria, que es un día también de silencio y de luto en la iglesia hasta la noche en que se hacen los oficios nuevamente, la gente acostumbraba esta tradición mexicana muy singular de mojarse. En todas las casas, en las vecindades, se empapaba a los transeúntes. A la gente que pasaba por la calle recibió un baño, por lo cual pues la gente prefería no salir a pasear. Evidentemente, siendo un día de resignación, de luto, de mortificación, pues el argumento que usaban los que mojaban era que la gente no tenía por qué estar en la calle. Claro, luego aprovechaban las pandillas y los grupos juveniles para estarse mojando y empapando, haciendo guerra de agua en aquel tiempo que había tan poca agua, porque había que extraer a los pozos o de los acueductos, y pues el baño era verdaderamente espantoso y todo el mundo a mojarse, porque coincidía con el día de baño normal. La gente se bañaba normalmente los sábados. Recuerden que no había agua corriente, no había tuberías, y pues la gente acostumbraba bañarse los sábados. Cuando llega ya el domingo de resurrección, pues es el día más importante de la semana. Evidentemente se canta el Gloria in excelsis Deus, es una gran celebración en las iglesias, y es el día pues más importante de todos, porque es el que se recuerda la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Curiosamente, el domingo de gloria, el domingo de resurrección, cuando es la fiesta más importante de la cristiandad, es la que ya no tenía ningún efecto en la sociedad mexicana ni colonial ni la del siglo XIX. Por alguna razón extraña, a los cristianos, a los católicos, nos gusta conmemorar la muerte de Jesús, pero olvidamos por completo que el momento fundamental de la creencia de esta fe católica es la resurrección. Y ya, el domingo de Pascua, ya no había absolutamente nada que celebrar. Ya la gente iba a misa normalmente, salían a sus casas y a hacer su vida actividad. Después llegaría el invento norteamericano de los huevitos de Pascua de chocolate, pero sería ya mucho tiempo después. Lo interesante está en que el domingo de resurrección pasaba ya totalmente desapercibido. Los festejos grandes eran el Viernes de Dolores, como ya comentamos, el Domingo de Ramos, el miércoles con el oficio de tinieblas, el jueves y el Viernes Santo. El sábado se mojaba la gente, pero el domingo de resurrección ya pasaba totalmente desapercibido. Gracias, amigos, por hoy esto va a ser todo. Nos escuchamos, si Dios lo permite, aquí la semana que entra. Que tengan todos felices vacaciones, y de hoy en 8 volvemos con la historia que quiero vivir. Pásenla muy, pero muy bien. Hasta pronto.